Éxodo 15:22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Versículo 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elín, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Amén. Vamos en esta mañana a compartir bajo el tema: Dios quiere cambiar tus tragos amargos. Dios quiere cambiar tus tragos amargos. Yo no sé, hermanos, si usted ha tenido la experiencia de observar algo que ante sus ojos se ve muy rico, muy deleitoso, y que cuando usted lo lleva a su paladar está horrible, está feo, está desagradable para su paladar. No sé si a usted le ha pasado alguna vez de usted ver algo rico, tentador, y de pronto usted llevar una cucharada rápidamente y usted por decencia no lo escupe porque tal vez el que se lo dio está ahí al frente. ¿Sí le ha pasado alguna vez? Los tragos amargos, la vida tiene tragos amargos. Recuerdo que en una despedida de solteros, a uno de mis familiares, pues la iglesia le estaba haciendo una broma porque ambos asistían a la iglesia y le estaban haciendo una broma. Era que la novia tenía que tomar el papel ya de la esposa y prepararle algunos alimentos delante de él. Y algunas cosas se las habían cambiado, algunos condimentos se los habían variado y no eran los condimentos normales. Lo que simulaba ser color era ají, era picante. Lo que simulaba ser el azúcar para la limonada de él era sal, y así todo le habían invertido. Y entonces, en la escena de la despedida de solteros, pues se decía que, bueno, va a prepararle su primer agua a su esposo, la primera limonada, va a prepararle el primer arroz. Y entonces cuando ella le preparaba, pues todos estábamos quieticos y calladitos. Y la prueba era ver el agrado del novio cuando él se llevara a la boca lo que la novia le había preparado. Y cuando este hermano levanta ese vaso, cuando ella le exprime las naranjas jugosas, bien maduritas, le agrega el supuesto azúcar que se veía bien como azúcar, pero realmente era sal. Ella le puso, calculando el vaso de agua, le puso las cucharadas normales de azúcar, las batió, y cuando este hermano se lanza con qué fuerza ese trago, lo vimos que los ojos se le pusieron rojos. Y enseguida le demudó el rostro, le cambió la cara. Nos miró a todos y no hallaba qué hacer, si pasarse ese trago o si botarlo al piso. Tal vez, hermano, le pasó eso a Israel cuando llegaron a las aguas de Mara. El pueblo venía atravesando 3 días en una jornada por un desierto. Y cuando ven un vertedero, un manadero de agua, una fuente, la Escritura dice que ellos
van rápidamente, como es lógico en la supervivencia humana. Es lógico que al pasar varios días sin tener agua fresca, ellos se van a tomar de ese agua, pero cuando la prueban tienen que escupirla. Dice la Biblia que no la pudieron beber. Fueron muchos los que tomaron en su boca un trago de esa agua, pero al instante tuvieron que arrojarla porque las aguas eran amargas. Existen algunas teorías químicas por qué pueden haber vertederos de agua amargas o salados, porque no solamente hay aguas amargas, sino que también hay aguas saladas. Y entonces, ellos venían pasando, hermano, por una transición, porque ellos habían conocido al Dios de los pactos. Desde el tiempo de Abraham hasta Moisés, ellos conocían a Dios como el Dios de los pactos. Un Dios que se había revelado en muchas ocasiones, en sueños, en visiones, o le había hablado directamente a los patriarcas, y para ellos era el Dios de los pactos. Pero un día Dios decidió dejar de manifestarse como el Dios de las promesas y de los pactos, y ahora Dios estaba mostrando su otra faceta, que era el Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el Dios capaz de mover y de conmover las cosas que fueran posibles para bendecir a su iglesia, para bendecir a su pueblo en Israel. ¿Cuántos alabamos el nombre de Dios? A su nombre. Los israelitas habían pasado por una etapa gloriosa, habían pasado por una etapa tremenda. Dios había avergonzado a los dioses egipcios, 10 dioses que predominaban en Egipto. Cada uno de esos dioses manipulaba o manejaba ciertas áreas que los egipcios adoraban. Los egipcios adoraban a Soek, que era una diosa con cuerpo de mujer pero con cabeza de rana. Y entonces Dios les mandó millones de ranas y ellos clamaban a Soek, la diosa rana, esperando que Soek controlara las plagas de ranas. Pero la Biblia dice que quedaron en vergüenza porque no hubo ningún rescate. Dice que las ranas se metían hasta debajo de la cobija de la cama del rey, de Faraón. Y así cada una de las plagas, hermanos, era la derrota definitiva de Jehová contra alguna divinidad de los egipcios. Y en pocos días, dice la Escritura, que los egipcios fueron abatidos, totalmente, literalmente fueron abatidos. Dios no necesitó mandar ejércitos con espada y con escudos y con hazañas. El ejército de Dios es lo más sencillo que usted pueda imaginar, mi amado hermano. Se le llama el Dios de los ejércitos. Pero ese Dios de los ejércitos utiliza sus soldados más inimaginables, hermano. ¿Sabía usted que los soldados de Dios es lo más inimaginable para nosotros los humanos? En este caso, los soldados, los escuadrones de la caballería de Dios fueron chapulines, langostas, fueron granizos, fueron piojos, pulgas, chinches, garrapatas. Porque la plaga de piojos no fue solamente los que andan en la cabeza humana. Piojo se refiere a todo tipo de parásito externo, garrapatas, pulgas, ácaros, niguas. Hay unos muy pequeñitos que cuando uno va al campo, especialmente cuando han prendido candela en un campo y usted va al siguiente día, son unos muy pequeñitos que casi ni los puede detectar la vista humana, de color rojito. Aradores le decimos aquí en el Huila. Así le decimos. En Santander le dicen mis le decían. Cuando fui a la costa le decían coquitos, los coquitos. Mis hermanos, y el ejército de Dios es lo más inimaginable que nosotros podamos pensar. Dios había
abatido con sus ejércitos a la idolatría egipcia. Y luego los despojaron de todas sus riquezas. Dice la Escritura que Dios le dio la gracia a cada una de las mujeres israelitas. Y las mujeres israelitas llegaban allí a las casas de las egipcias pidiendo oro y pidiendo joyas. ¿Se puede imaginar, hermano, tanta gracia que Dios le dio? Es que no llegaban pidiendo una libra de lentejas. No llegaron pidiendo allí una libra de arroz, sino que golpeaban y le decían: vecina, me hace un favor, me regala esa argolla que tiene usted puesta en el dedo. Mira, hermano, cosas inimaginables para la mente humana. Le dio la gracia. Oiga, vecino, me regala ese reloj de oro puro que tiene usted. Ah, sí, claro, sí, señor, tenga, lléveselo. Me regala ese arete, me regala esa nariguera, me regala ese cuadro fino, me regala esa cortina finísima que hay ahí. Claro, sí, señor, siga adentro y coja, mire a ver qué más quiere de la casa. Así es Dios, hermano, así es Dios. Algo inimaginable. Pero salen de ahí y luego dice la Biblia que llegan al borde del Mar Rojo. Y en el Mar Rojo Moisés está asustado porque el pueblo hablaba de apedrearlo. El pueblo ahora todo estaba diciendo: ¿era que acaso no habían sepulcros en Egipto para quedar estirados aquí en este desierto, a la orilla del mar? Y Moisés comienza a orar y Dios le dice: Moisés, ¿qué haces orando? Actúa. Porque, hermano, hay tiempo y cosas que son para orar y cosas en la vida espiritual que son para actuarlas. ¿Qué haces ahí orando, hombre? Pellízcate porque vienen los enemigos. Golpea las aguas y las aguas se van a dividir. Todos alaban el nombre del Señor por eso, hermano. Moisés lo hizo. Las aguas fueron divididas. ¿Cómo se dividieron? En el capítulo 15 de Éxodo, versículo 8 dice: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Al soplo del aliento se amontonaron las aguas y los abismos se cuajaron en medio del mar. Oiga esto, hermano. Aquí ocurre un proceso químico. Algo pasó en un proceso químico y es que hay, hermano, una transustanciación en el agua y el agua pasa de ser líquida a ser sólida. ¿Realmente qué pasó ahí? Si la Biblia dice que al soplo del Señor se cuajaron las aguas, se cuajaron, pasó de ser líquido a ser sólido. Una de las revelaciones que encontramos en el libro de Job, en el capítulo 37, versículo 10, es que dice también Job que en el soplo del Altísimo se hace el hielo. Con el soplo del Altísimo se hace el hielo. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? ¿Qué fue lo que pasó en el Mar Rojo? Dios congeló el mar. Dios congeló el mar, hermano. Quedó una pared de hielo enorme a la derecha y una pared de hielo enorme a la izquierda. Tal vez usted concibe la imagen que aparece en los 10 mandamientos, la película que sale todas las Semanas Santas. Porque esa es la imagen que yo concibo cada vez que leo la historia del Mar Rojo. Cuando yo era niño, todas las Semanas Santas mi papá nos hacía sentar como 6 horas que dura la película hasta que acabara. Y ninguno podía hablar, ni reírse, ni dormirse. Era obligatorio todas las Semanas Santas, desde que tengo uso de razón. Lo comenzábamos a ver en un televisorcito pequeñito, hermano, muy pequeñito, a blanco y negro. Y mirábamos eso y yo concebía siempre, era la escena donde se abría el mar y se veían que saltaban peces en las paredes del mar. Pero cuando yo leo la Biblia me dice que con el soplo de Dios se cuajaron las aguas en un montón. ¿Ha visto usted, hermano, cuando usted entra a la nevera, al refrigerador, cuando usted entra a los cubos de hielo, usted entra a los cubos de hielo o entra el agua
la adentra a ras al bordo, pero usted al rato va y ella ya se ha vuelto hielo y se ha dado cuenta que el agua mermó su cantidad. ¿Sí se ha dado cuenta? Si no ha observado eso, yo le invito ahora cuando vaya a su casa. Dentro de una cantidad de agua, ojalá que esté en una línea que usted pueda determinar. Esta agua queda aquí marcada. Y cuando ella se vuelve hielo, el agua bajó su nivel. Porque hay un proceso químico, hermano, y es que las moléculas en una temperatura muy baja, las moléculas se juntan tanto que se vuelven un montón, se aprietan y se vuelven un montón. Es como cuando uno tiene mucho frío y no tiene saco, uno se recuesta a alguien, se recuesta a otro, y así pasa con las moléculas. Las moléculas en una temperatura muy fría se aprietan tanto que se vuelven montón. Y cuando usted tiene mucho calor, usted se separa, usted no quiere que otro lo toque porque tiene mucho calor. Cuando el agua se calienta, las moléculas se separan también porque no quieren tocarse, quieren estar muy juntas. Eso pasó, hermano, cuando el Señor determinó que esas paredes de agua se le vinieran encima a los egipcios. Sencillamente el Señor determinó que se derritieran esas paredes y se viniera pared al lado y pared al otro lado encima de aquellas personas. Pensé que se iba a emocionar más, hermano, de ver las maravillas de Dios. Ellos venían viendo un serial de milagros poderosísimos, maravillosos. Cuando pasaron el Mar Rojo, la Escritura dice que la hermana de Moisés, María, tomó un pandero y empezó a componer un cántico. Y empezó a acompañar a Moisés. Moisés cantaba, María le respondía en forma de trova y María tocaba el pandero. Oiga, hermano, y es tan poderoso este cántico que no sé si usted ha notado que este cántico dice por allá en Apocalipsis, no recuerdo la cita, tal vez alguno de ustedes que son rápidos con el doctor Google. En Apocalipsis hay una parte donde dice que en el cielo los redimidos de Dios cantan el cántico de Moisés. Lo que ellos cantaron en el Éxodo 15 es lo que vamos a cantar en el cielo cuando estemos a salvo de la corrupción de este planeta Tierra. Y entonces cantaban, Moisés y María estaban felices y el pueblo también danzaba porque hubo un respiro y una liberación maravillosa. Cantaban y se gozaban en esa liberación. Pero tan solo 3 días después, el gozo y la alegría se cambian en rebelión. 3 días después ya no estaban danzando. 3 días después no estaban tocando pandereta. 3 días después dice la Biblia que estaban hablando en contra de Moisés por haberlo sacado, hablando en contra de Dios. ¿Cuál era el motivo? ¿Por qué 3 días después habían cambiado tanto de parecer? 3 días después habían cambiado tanto de carácter. Porque tenían sed. Tener sed es una de las circunstancias más desesperantes del cuerpo. El cuerpo humano está compuesto el 75% de agua. Necesitamos más el agua que la misma comida. Y entonces estaban en esa angustia terrible. Y cuando ellos miran la fuente, corren. Ellos pensaron que era una fuente normal, pero resulta que esa fuente fue puesta por Dios en el camino de ellos. Esa fuente la puso Dios. No fue una fuente fortuita que se la encontraron por causa
del recorrido, no fue una fuente que casualmente se la encontraron ahí. Esa fuente la había puesto Dios en el camino, porque había un propósito a través de esa fuente, y claramente la Biblia dice que el propósito de la fuente era que Dios los iba a probar allí. Gloria al nombre del Señor. A su nombre. Gloria al nombre del Señor. Cuando ellos prueban el agua, ellos sienten que es el final. Cuando ellos prueban el agua, ellos sienten: hasta aquí llegamos. De aquí no podremos pasar más. Pero oiga, hermanos, Mara, que era el nombre de aquel lugar, que el nombre que le pusieron, no era el final para ellos. Pero sin embargo, ellos estaban concebiendo en su mente: de aquí no podremos pasar, porque ¿qué vamos a hacer sin agua? Y el agua que hay es un agua que no se puede beber, es un agua que no es potable. Es un agua cargada de químicos, dañosa para nuestro cuerpo. Pensaron eso ellos. Pero la Biblia dice que Dios permitió eso para probarlos allí. Mara representa los momentos amargos de la vida de nosotros. Mara representa las cosas que no nos resultaron como lo habíamos planeado. Mara representa las cosas que nos salen mal, o que nosotros pensamos que nos salieron mal, pero que Dios la está canalizando así para probarnos. Todos pasamos por esos momentos donde planeamos algunas cosas, pero cuando venimos a ejecutarla, las cosas no se dan como nosotros las queríamos. No se dieron. Nos malentendieron lo que dijimos de forma buena, pero nos malentendieron. A Moisés le había pasado eso antes. Quiso ayudar a un hermano de él, pero resultó que mató al otro. Y el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, dice que él pensaba ayudar a sus hermanos, pero sus hermanos no lo entendieron así. Mara, que son los momentos amargos, los tragos amargos que nos tenemos que beber en la vida. Esos tragos amargos, Dios los está permitiendo porque Dios quiere probar su carácter en medio de esa prueba. El problema de nosotros no es el tipo de prueba que tenemos que enfrentar. El problema de nosotros es cómo nos estamos comportando frente a esa prueba. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Cómo estamos midiendo nuestra postura? ¿Qué estamos haciendo cuando viene Mara a nuestro corazón, a nuestra vida? Tragos amargos. Todos los días podemos tener tragos amargos. Mara simboliza ese momento donde nosotros queremos escupir la situación, donde queremos nosotros huir, devolvernos. Pero dice la Escritura, hermanos, que el Señor había permitido esa Mara. Mara, o el momento amargo que usted está viviendo, no es su final. No es su final. Era el comienzo de la ruta hacia la tierra prometida. Hermano, yo quiero decirle que ese momento que usted está viviendo está el comienzo de algo especial que Dios tiene para usted. La soledad que siente, la angustia, la tristeza, el aburrimiento que usted siente, la decepción, la tristeza, es apenas un primer escalón, porque viene una Canaán. Y en esa Canaán, Dios necesita tener a hombres y mujeres aplomados de carácter, aplomados de espíritu. Porque cuando nosotros miramos, ellos estaban reclamando agua, pero no se estaban dando cuenta que encima de ellos había una nube que los estaba siguiendo. Se llamaba la Shequina de Dios. La nube estaba ahí. Tanto en el día y en la noche estaba la columna de fuego.
O sea, hermano, ¿qué era lo que ellos necesitaban para darse cuenta que Dios seguía con ellos en Mara? ¿Qué era lo que necesitaban? Sencillamente levantar un poquito la mirada arriba. Levantar la mirada arriba para darse cuenta que Dios seguía con ellos. Y a veces nos pasa que en medio de la dificultad no le quitamos la mirada a la dificultad. Ellos seguían mirando cómo el agua corría por la peña. Lástima que esa agua tan provocativa que se ve, pero será amarga. Qué tristeza esa agua perdiéndose, pero es amarga. ¿Qué hacemos con esa agua? Pero hermano, era sencillamente levantar la mirada arriba, porque arriba la chequina de Dios seguía con ellos. La nube seguía inconmovible. La chequina estaba ahí, diciéndoles: todavía sigo con ustedes en el proceso. Todavía estoy con ustedes aquí, aunque ustedes miren el agua amarga, pero yo estoy ahí. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Y mientras ellos estaban en esa postura de quejas, de crítica, de murmuración, mientras ellos estaban así, vino alguien y se postró delante de ellos. Vino alguien y dijo: la solución no es quedarme mirando a Mara, la fuente amarga. La solución es orar a Dios. 1 frente a 3 millones de personas se arrodilla, y ese hombre era Moisés. Moisés viene, se arrodilla y le dice a Dios: ¿qué hago con esa gente? ¿Qué hago con esa agua? Tienen sed, necesitan hidratarse. Hermano, la oración podrá cambiar tu momento amargo. La oración cambiará tu visión frente al problema. Y entre más hable usted del problema, el problema más se le va a acercar, hasta que el problema le va a quedar pegado a los ojos. Y entre más diga usted que es difícil, y más diga que es duro, y más diga que es amargo, más se le va a pegar a los ojos. Y lo último, usted donde quiera que vaya, va a mirar problemas. Se va a acostar a dormir y va a soñar con problemas. Va por la calle y es pensando en el problema. Va a orar y no puede orar por otra cosa sino por problemas. Pero Moisés dijo: yo no puedo quedarme mirando el problema. Moisés vino y oró a Dios. Y cuando él viene a orar a Dios, ahí está la diferencia, amada iglesia. Ahí está la diferencia. ¿Cómo me comporto yo en medio del problema? ¿Cómo me comporto? ¿Qué actitud estoy tomando? Porque él dijo: voy a las rodillas, voy a la fuente, voy al Señor. Y cuando él va a Dios, Dios le muestra algo. Y cuando él va a Dios, dice la palabra del Señor que Dios le dice: ahí hay un árbol. Había un árbol ahí cerquita de ellos. El árbol estaba rozándole los hombros, la cabeza. Quizás el árbol le rozaba con las ramas la espalda a algunos. La solución les estaba rozando el cuerpo, pero ellos lo único que miraban era el problema, pero no miraban la solución. Cerquita, la solución estaba ahí. En medio de sus problemas, entre más quite la mirada de Dios, más ciego se va a volver usted. El problema te va a enceguecer si no levantas tu mirada al cielo, si no oras, si no determinas cambiar tu situación a través de la oración. Va a terminar usted ciego, amado hermano. Aquel árbol le estaba rozando el cuerpo a ellos, estaba muy cerquita la solución. Pero Dios se lo reveló a Moisés porque Moisés cambió de actitud. Dios se lo reveló a él. De ahí, amado hermano, que muchas personas en medio de los problemas surgen y otros se hunden más. Porque es la actitud que yo tomo cuando tengo el problema amargo. Es la actitud que yo tomo cuando mi vida está amarga, está triste. Es la actitud. ¿Qué hago?
me voy para el desierto, me voy, me recluyo en una cueva, me meto debajo de las cobijas y le pongo un letrero a la puerta de mi habitación, no quiero hablar con nadie. Cambio bloqueo el WhatsApp, bloqueo el Facebook, bloqueo todo. No quiero tener contacto con nadie. Tal vez muchos toman esa postura. Tal vez muchos dicen, no quiero que me hablen, no quiero saber de Dios, de evangelio, de Biblia, no quiero saber nada. Pero hoy, amado hermano, te digo, ven a los pies del Señor. Dobla tus rodillas ante Dios. No permitas que ese momento amargo, que esa agua amarga de la vida te envenene. No permitas eso. Porque la solución está cerca, cerca a tu vida, cerca a ti. Y luego dice la Biblia que ellos perdieron el examen. Reprobaron, perdieron el examen. Porque eso lo había permitido Dios para probarlos. Pero perdieron el examen. Luego la Biblia dice que salen de ahí de Mara y unos pasos más adelante, unos metros más adelante, no encontraron un nacedero de agua. Más adelante encontraron 12 fuentes, 12 cascadas hermosas. Encuentran un oasis precioso que se llamaba Elim. Y mire, hermano, lo precioso que encontraron. Versículo 27 dice: y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Cuántos quieren acampar junto a las aguas? Unos metros más adelante estaba la verdadera bendición que Dios tenía para ellos. Unos métricos más adelante había agua suficiente para los 3 millones de israelitas y para todos los ganados. 12 fuentes, 12 cascadas. 12 cascadas de agua cristalina del desierto. Frescas. Donde todos podían beber abundantemente cuanto quisieran tomar, bañarse y llevar para el camino. Mi amado hermano, el enemigo a veces quiere cegarnos para que no lleguemos a las fuentes que Dios tiene para nosotros. El enemigo quiere obstaculizarnos de manera que no lleguemos a plenitud para lo que Dios tiene. Dios tiene cosas grandes para nosotros. Lo que Dios tiene es como Pablo lo definió, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni siquiera ha llegado al pensamiento humano, lo que Dios tiene para con nosotros. Pero no se deje amargar la vida por aquellos tragos amargos que le están llegando. Porque hay muchas fuentes, hermano, muchas fuentes. Dice la Biblia que eran 12 fuentes. Y algo tremendo, hermano, es que dice que esas 12 fuentes sustentaban a 70 palmeras. Las 12 fuentes sustentaban 70 palmeras. El número 12 y el número 70 son muy simbólicos en la Biblia. El 12 representa el número de misión, número de misión. El Señor mandó a sus 12 discípulos. Y los 12 discípulos representaban también las 12 tribus de Israel. ¿Por qué el Señor no escogió a 15 o a 20 discípulos? Porque cada discípulo estaba representando una de las tribus de Israel. Las tribus de Israel son 12. El 70 representa el número de madurez. Dice la Escritura que la vida del hombre son 70 años. Madurez. Los jueces de Israel siempre fueron 70 jueces, hombres maduros, hombres capacitados. En la primera comisión, Jesús envió a sus 12 discípulos a predicar. Y en la segunda comisión, envió a 70 a predicar también. ¿Cuántos podemos dar un aplauso al Rey?
No podemos dejar que el debilitamiento en este camino nos alcance, mi amada iglesia, porque pronto llegaremos a las aguas de Elim, pronto llegaremos al lugar de refugio. Elim fue refugio para Israel un tiempo, el lugar de refrescarse, el lugar donde retomaron fuerzas, el lugar donde retomaron otra vez las promesas de Dios. No permita que Mara obstruya el Elim que Dios tiene para usted. Amada iglesia, hoy Dios nos pone a decidir. ¿Quieres seguir viviendo en Mara? ¿Quieres seguir viviendo esos tragos amargos? ¿O quieres pasar la prueba y llegar a Elim, a las fuentes frescas, limpias y cristalinas de la palabra de Dios, de las promesas, de los planes, de los propósitos de Dios? Hoy Dios nos pone a escoger. ¿Quieres quedarte en Mara o quieres dar un paso más al frente y darte cuenta que Elim te está esperando? Dígnese a colocarse sobre sus pies.